¿Qué es lo que entiendes por virtud? En ocasiones decimos o pensamos que queremos mejores vidas, más virtuosas, de más calidad. No somos conscientes de que la vida obedece a la causa y el efecto, y que cambiando nuestras acciones cambiamos los resultados que obtenemos. Hoy te traigo una guía práctica para que apliques. Hoy te traigo las 4 virtudes del estoicismo. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de 2 maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a De Jefe a Líder. Soy Jesús Soler y en este episodio vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de filosofía. Aunque en este podcast ya he hablado en algunos episodios del estoicismo, hoy te traigo una de sus espinas dorsales, como veremos, que son sus 4 virtudes. Pero antes déjame avisarte de 2 avisos principalmente. El primero de ellos es que he grabado una clase de 17 minutos en la que te cuento cómo puedes crear un equipo de alto rendimiento con 5 claves. Y te dejo el enlace en la descripción. La segunda es que, como todos los meses o cada 2 meses, busco a 5 personas a las que acompañar a mejorar su capacidad de liderazgo y gestión de equipos. Si eres una persona que dirige un equipo, que no tiene la confianza que le gustaría para hacerlo, que algunas veces siente que no encaja, que el estrés le supera en su día a día y le encantaría tener 30 horas en el día porque no llega a todo. Si tienes alguna de estas características o directamente te quieres ver otro punto de vista diferente de cómo liderar y que yo te dé toda esa información ordenada y con un paso a paso para que no se nos escape nada y alcances el resultado en 16 semanas, contáctame por cualquiera de las redes sociales que tengo y hablamos, a ver si puedo ayudarte. Y sin más, empezamos con el contenido de hoy. Bien, pues como te decía, hoy vamos a hablar de estoicismo y aunque no voy a profundizar en exceso porque espero poder traer a algún experto que conozca el tema en profundidad y que nos hable de él, ya estoy contactando con algunos, sí que voy a hacer una breve introducción. ¿Y qué es el estoicismo? Pues básicamente es una corriente filosófica, una escuela de pensamiento filosófico, nacida el siglo III a.C. en Atenas. Y su creador es Zenón de Citio, que por diversas situaciones de la vida vivió algunos obstáculos que le llevaron a aterrizar en Atenas y a formar o fundar esta escuela de pensamiento. ¿Y por qué este nombre y de dónde viene? Pues básicamente porque los estoicos se juntaban en la Estoa, que era un portal que había al norte de Atenas. Y como se reunían allí a aprender esta corriente filosófica de Zenón, pues así se les denomina, ¿vale? Los estoicos. ¿Cuál es el objetivo de esta filosofía? El objetivo último sería alcanzar la eudaimonía, es decir, lo equivalente a la felicidad de nuestros días. Como vemos, estos conceptos no son nada nuevo. Durante toda la historia ha habido personas que han trabajado para intentar dar un camino, una guía a las personas para tener una mejor vida y alcanzar la felicidad. Básicamente, en esta corriente filosófica, la felicidad o la eudaimonía se divide en 2 patas principales, que son la virtud o arete y la tranquilidad o ataraxia, que sería el resumen de vivir sin deseos y sin temores. Y como hoy nos vamos a centrar en las virtudes, voy a definir en primer lugar qué es una virtud y qué es para mí, ¿vale? Porque he buscado bastantes definiciones y he hecho un mix de todas ellas y aquí te dejo la que más me ha gustado. Y es el recto modo de proceder de acuerdo con determinados ideales orientados al bien, la verdad y la justicia. ¿Y por qué traigo estos conceptos a este podcast? ¿Y por qué creo que el tener virtudes es bueno para liderar mejor? ¿Y por qué confío en las estoicas, aunque veremos las de otras corrientes de pensamiento? Porque creo que el autoconocimiento es fundamental para poder influir a los demás. Ya lo he dicho muchas veces en este podcast. Y para tener un mejor autodominio, creo que las virtudes estoicas y lo que defiende el estoicismo es totalmente aplicable al siglo XXI. Y ahí está el auge, el boom que ha tenido el estoicismo en todo Occidente en este siglo.
Y nos va a venir bien tanto para ese control individual como para todo lo colectivo. Y ahora veremos por qué. También creo que es una filosofía muy buena a la hora de marcarse y alcanzar objetivos, porque nos enseña a cómo posponer la recompensa, a cómo ser nosotros mismos y conocernos más y estar más estables, más tranquilos y ser más racionales, a vencer los obstáculos y a abrazarlos cuando vengan, y a soportar el dolor. Además, uno de los objetivos del estoicismo es vivir acorde a la naturaleza, y para ello se basa también en la diferencia que tiene el ser humano con otros animales, que son la razón y la conexión social. Y como yo siempre defiendo un estilo de liderazgo mucho más natural, porque siempre digo que el ser humano es un ser gregario y que está construido y hecho por su propia evolución a vivir en sociedad y en un grupo, pues creo que el estoicismo nos puede llevar muy bien, conecta mucho con esta parte, ¿no?, de ese liderazgo natural, olvidándonos de esa posición artificial que hemos creado nosotros dentro de una organización y tendiendo a un liderazgo basado en la preparación y con el que atraigamos a las personas de forma natural. Y para eso es imprescindible tener seguridad en nosotros mismos y estar trabajados. Y el estoicismo es una muy buena herramienta para ello. Entonces, ¿por qué vamos a explicar hoy aquí? Hoy vamos a centrarnos en las 4 virtudes principales del estoicismo. Y como no, pues estos son una interpretación según épocas. Es decir, cada una de estas virtudes en una época puede tener una interpretación distinta de otra. Pero es cierto que no encuentro o no se me ocurre en este momento ninguna sociedad en la que estas 4 virtudes no hayan sido valoradas por nuestro entorno, ¿vale? Entonces creo que son muy naturales y que en cualquier entorno y época son socialmente valoradas. Y por ello pueden ser una espina dorsal sobre la que trabajar para construirnos a nosotros mismos y, por supuesto, para construir equipos. Así que, sin más, empezamos con las 4 virtudes del estoicismo. Estas 4 virtudes van a ser la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. Y vamos con la primera de ellas. La primera va a ser la sabiduría, que sería la capacidad de observar la realidad de una forma objetiva y racional. Para esto es necesario que observemos esa realidad de las cosas de una forma reflexiva y racional. Aquí introduzco de nuevo el concepto de dicotomía del control, que ya lo hemos tratado en este podcast. Pero básicamente es en cuando nos preocupamos por algo, distinguir todas aquellas cosas que suceden de forma externa o interna y nosotros podemos controlar, todas las que no podemos controlar y la diferencia entre ellas, ¿vale? Ese es básicamente el concepto de dicotomía del control, saber diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no, y preocuparnos y ocuparnos únicamente de las tareas que sí podemos controlar. Para esto es imprescindible, yo considero imprescindible, decirse la verdad, ¿vale? Yo hay una cosa que siempre digo y es, dite la verdad a ti mismo. Es imprescindible decirse la verdad a uno mismo para poder tomar decisiones. Si nosotros nos estamos autoengañando, poniéndonos excusas, autojustificando nuestras malas acciones, nuestra pereza, nuestra vaguería, nuestra falta de acción, esto no nos va a llevar a ningún puerto. Para eso es necesario hablar sinceramente con nosotros mismos y decirnos la verdad, para después poder tomar buenas decisiones. Y como siempre, que esas decisiones que vamos tomando, y para tomar esas buenas decisiones, es imprescindible que nos basemos en la razón y no en la emoción. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos en cada situación, vamos a tomar decisiones no acertadas siempre. En cambio, si nos dejamos llevar, si le ponemos ese filtro racional a lo que ya sentimos de por sí, emocional, siempre vamos a tomar mejores decisiones. Por tanto, considero esta virtud del estoicismo una muy buena herramienta para vencer cualquier tipo de obstáculo, ya que para vencer esos obstáculos lo único que vamos a necesitar es una observación realista y una decisión racional. Y aquí te traigo 2 frases de Marco Aurelio que expresan muy bien este concepto. Como verás en este episodio voy a ir mezclando las frases con las virtudes. La primera es: la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, de conocer la diferencia. Esto es un poco lo que te comentaba de la dicotomía del control, ¿vale? Y la segunda frase, también de Marco Aurelio, es: todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Con esta frase, Marco Aurelio básicamente nos dice que nosotros no tenemos la verdad universal y que debemos meterle ese filtro de la razón, por supuesto, pero que siempre va a estar condicionado por nuestra propia realidad. Por eso no debemos tomar lo que digan, ni lo que digan los demás, ni lo que digamos nosotros mismos como verdad absoluta, sino que tenemos que estar abiertos también a que entre nueva información que pueda modificar la forma en la que pensamos y, por tanto, en la que actuamos. La segunda virtud es la justicia.
Este es un concepto que a mí siempre me ha parecido súper importante porque para mí siempre, en mi vida personal y profesional, ha sido como muy importante la justicia. Lo que pasa que últimamente, en los últimos años, ya tengo un concepto diferente y sí que pienso que la vida es injusta por naturaleza. Es decir, la cebra, que está, siempre digo el mismo ejemplo, pero la cebra que está en la sabana no espera que el león se la coma. Igual es la mejor cebra del mundo, pero el león no piensa en eso. Es un trozo de energía que él necesita absorber para poder mantenerse con vida, ¿no? Entonces, el concepto de justicia, si observamos la naturaleza, no tiene el mismo concepto que tiene para los humanos. Por tanto, ahora explicaré un poquito más al final, pero sí que es cierto que en los últimos años ha cambiado mi perspectiva con respecto a esto, porque yo siempre le he dado muchísima importancia a la justicia y sigo dándosela en todos los aspectos de mi vida, pero sí que es cierto que la naturaleza no siempre es justa y tenemos que asumirlo desde el principio. Entonces, para definir el concepto estoico de justicia, lo primero que voy a decir es que no es venganza, ¿vale? Voy a decir lo que no es, y es esto, que no es venganza. Según Marco Aurelio, en sus propias meditaciones, dice que la mejor venganza es no parecerse a las personas que nos han hecho daño. Y lo que sí es dar a cada uno lo que le corresponde, y creo que es muy acorde a una definición actual del término justicia. Es decir, dar a cada uno lo que le corresponde por sus acciones y por sus méritos. ¿Qué pasa? Que como digo que esto en la naturaleza no se da de forma natural, lo que hacemos es crear unos márgenes o unos marcos, establecer unos marcos para vivir en orden y armonía con nuestros amigos humanos, ¿no? Y por eso esos marcos son artificiales, ¿vale? Los vamos a crear de forma artificial y ahora voy a explicar un poco cómo los podemos utilizar. Pero básicamente lo que tenemos que entender es que son unos marcos artificiales que nosotros ponemos para poder vivir en armonía los unos con los otros y darle a cada uno, dependiendo de lo que se merezca, lo que le corresponde. Dentro del estoicismo, este concepto de justicia está muy relacionado con ayudar a los demás, contribuir en el aspecto social, en tomar el poder con responsabilidad y no con avaricia, no con ego, no con ira, y crear, en definitiva, un entorno seguro para los demás. Esto es lo que yo relaciono con el concepto de justicia que yo aplicaría y intento aplicar ahora mismo a los equipos que he dirigido y a los que dirijo. Y es el crear entre todos, como el mundo ya no es justo, la naturaleza no es justa, intentar crear entornos justos. Y esto sí es posible. Es decir, sí, el ser humano ha conseguido crear entornos justos en los que los seres humanos se pueden desarrollar en paz y armonía y que las interacciones con otros seres humanos sean lo más justas posibles. Entonces, como no es posible cambiar la naturaleza, sí podemos cambiar nuestros entornos. Y esto es lo que creo que sí que se puede aplicar directamente, tiene una aplicación directa en la gestión de equipos. No podemos cambiar la naturaleza, no podemos cambiar los roces entre los humanos, pero podemos vivir en armonía dentro de esa interacción sana. Por tanto, vamos a centrarnos en crear entornos sanos y seguros para que nuestro equipo, las personas que tenemos alrededor, familia, amigos, equipo, organizaciones, sean lo más sanas posibles y los entornos más seguros posibles para que las personas puedan desarrollarse y autorrealizarse en paz y armonía. Y las frases para hablar del concepto de justicia serían las siguientes. Lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja. Esta es una frase de Marco Aurelio hablando de la importancia del ser humano como pieza fundamental de un grupo y de su contribución a la sociedad. Y otra frase del propio Marco Aurelio es: la mejor venganza es ser indiferente a quien causó el daño. Es decir, en nuestro vocabulario popular sería no hace daño quien quiere, sino quien puede. La tercera virtud del estoicismo es el coraje. Y esto es similar a la valentía, ¿vale? Hacer lo que hay que hacer asumiendo la responsabilidad y las consecuencias. Para mí, el coraje tiene muchas patas, pero voy a intentar nombrar las que yo creo más importantes y también las que creo que concuerdan bastante con la definición que tiene el estoicismo de esto. Como digo, es hacer lo que hay que hacer, asumiendo las responsabilidades y las consecuencias que tengan esas decisiones. Y para esto es muy probable que tengamos que enfrentarnos a los miedos, que enfrentar el rechazo y la opinión de los demás, porque muchas veces vamos a tomar decisiones que no son populares, pero hay que ser valiente para hacerlo, enfrentarse a nuestros propios miedos y a los de los demás, tolerar el dolor que es necesario para tomar esas decisiones y no confundirlo nunca con la temeridad, porque eso, o sea, la temeridad sería actuar con coraje quizás, pero sin sabiduría. Por tanto, como siempre dicen, la fuerza sin razón no sirve de nada, la potencia sin control tampoco sirve de nada. Por tanto, vamos a centrarnos en ese tipo de valentía. Vamos a intentar aplicárnoslo internamente, es decir, tener coraje interno,
y también en nuestras acciones hacia el exterior. Lo que no dice ser agresivo ni meterse en el círculo de seguridad de los demás, ¿vale? Debemos centrarnos en ser nosotros más valientes cada día. Y esta virtud nos va a servir para enfrentar situaciones difíciles, para tomar decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias, e incluso para enfrentar o confrontar aquellas cosas que tengan que ser confrontadas. Esto puede ser desde una agresión física o verbal, puede ser, pues en el caso de la guerra, lamentablemente, a un enemigo, ¿no?, que está intentando acabar con esa paz, esa armonía interior dentro de un estado, o en el día a día confrontar nuestros propios miedos, nuestros propios dolores a la hora de tomar decisiones y seguir para adelante. Y aquí hay dos frases que te traigo también, una de Catón y otra de Séneca, que dicen lo siguiente: el valor nunca se encuentra tan alto como cuando se trata de la verdad y la justicia. Es decir, vamos a ser mucho más valientes cuando tenemos que defender nuestra verdad y nuestra justicia. Y la siguiente frase de Séneca es la siguiente: admira a quien lo intenta aunque fracase. Creo que tiene mucha sabiduría todas estas frases que estamos compartiendo, así que te animo a dar una vuelta y aplicarlo en tu vida. La cuarta virtud de la que vamos a hablar va a ser la disciplina. Y aquí quiero hacer una diferenciación propia que por mi propia experiencia militar he visto mal entendida en muchas ocasiones. Aquí voy a diferenciar entre disciplina interna y disciplina externa. Es decir, aquella disciplina que nos aplicamos a nosotros mismos para que todo siga en orden y la disciplina que aplicamos en nuestras acciones externas. Que una vez más pueden ser imponer esa disciplina a los demás o puede ser una interpretación de necesidad de que los demás nos impongan disciplina, ¿vale? Pero creo que la más poderosa y la única realmente que nos va a llevar a buen puerto, que va a permitir que todos los individuos nos relacionemos de una forma sana, va a ser la disciplina interna. ¿Y qué es la disciplina? Pues yo lo definiría, y creo que esta definición aúna un poco las dos anteriores que he dicho yo, que es el conjunto de normas cuyo cumplimiento constante dan un resultado. Y te voy a aterrizar lo que he explicado antes. Hay una disciplina que puede ser la que se nos impone desde pequeños, desde el Estado, desde los profesores, desde nuestros padres, desde las autoridades, los médicos, los jueces, etcétera, que es una disciplina impuesta y que esta en el mundo militar tiene una buena expresión, porque al final es el acatar lo que nos dicen los de arriba, ¿no? Aunque también tiene una parte muy interna, esta disciplina ahora lo explicaré, pero básicamente lo que quiero diferenciar es esa disciplina externa en la que alguien tiene que venir a decir cómo comportarte o qué tienes que hacer para conseguir un resultado, y luego está la interna, la que nosotros nos imponemos a nosotros mismos, que puede ser en esas normas de interacción social u organizacional, es decir, por ejemplo, en el ejército, esa jerarquía que hay y esa disciplina que yo mismo me exijo para relacionarme con mis superiores, con mis subordinados, con mis compañeros y para hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Es decir, esa capacidad de constancia, de autoimponerme lo que es correcto para hacerlo de forma constante y que me dé ese resultado. Y también está un poco ese punto de vista negativo de aplicar la disciplina, ¿no? De disciplinar a alguien. Es decir, castigarlo porque no ha actuado según nuestros cánones, según nuestra perspectiva. Como cada perspectiva es individual y tu perspectiva no tiene por qué ser la correcta, considero que esta no es la más eficaz, porque tú puedes imponer a alguien, por ejemplo a un niño que se ha subido a un muro, puedes castigarlo por haberse subido al muro, pero eso lo único que va a generar es rebeldía, porque el niño no está entendiendo por qué no se puede subir al muro. Entonces, tu propio concepto de disciplina, por ejemplo, a la hora de aplicarlo a un niño, no tiene por qué ser el correcto. Lo mejor es que ese niño aprenda a gestionar su propia disciplina y a comportarse según las normas. Obviamente esto no es fácil, ¿vale? Marcar estas dos líneas, pero sí creo que debemos diferenciar entre estos dos tipos, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos puede servir la disciplina? Pues básicamente para no caer en el desánimo y ser constantes cuando algo nos supone un esfuerzo, un sacrificio. También para vencer obstáculos cuando se presenta algún problema y buscar dentro de ese obstáculo la oportunidad y el camino correcto para superarlo. Por supuesto, para el desarrollo de habilidades, ya que nos va a permitir ser constantes, y es imprescindible a la hora de formar hábitos, ¿vale? Porque al principio vamos a tirar de disciplina, autodisciplina, de esta disciplina interna, para posteriormente acostumbrarnos a hacerlo y que ese hábito, como una bola de nieve, actúe por nosotros. Por tanto, resumiendo todo esto que te he contado, básicamente vamos a diferenciar entre esa disciplina interna que considero que es la correcta y esa externa, impuesta a los demás, y vamos a utilizar la disciplina para
exigirnos a nosotros mismos. Y en palabras de Séneca, dice que la disciplina es una gran ayuda para el que posee un mediocre ingenio. Es decir, él lo atribuye básicamente al concepto de disciplina para conseguir algo. Es decir, yo me autodisciplino a mí mismo para relacionarme con los demás, para conseguir un objetivo, para repetir constantemente una acción que me lleve a un propósito mayor. Y creo que esto está muy relacionado también con esa pospuesta de la recompensa. Es decir, yo soy capaz de hacer una acción todos los días para obtener esa recompensa a largo plazo. A modo resumen, por tanto, sabiduría, justicia, coraje y disciplina. Y aquí te dejo 3 ejercicios para que lo apliques desde ya. El primero de ellos va a ser cuál es la más importante para ti, o sea, define y escribe cuál es la más importante para ti y comprométete a trabajarlo esta semana. Y te agradecería mucho que me digas cuál de todas estas es más importante para ti a través de mis redes sociales. El segundo ejercicio es busca y escribe errores en tu vida y cómo podías haber actuado mejor acorde a estos principios. Y el tercer ejercicio es apunta lo más rápidamente posible después de escuchar este episodio qué ideas te llevas o han resonado más contigo y cómo vas a aplicarlas a tu vida. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más y por aguantar hasta el final. Espero que te lleves algo de valor para que puedas aplicarlo a tu vida. Recordarte que he grabado una clase de 17 minutos que te dejo aquí abajo en la que te cuento cómo crear un equipo de alto rendimiento, cómo lo hago yo y cómo trabajo con las personas para crearlo en menos de 16 semanas. Te animo a entrar y a ver esa clase y, si quisieras, pues a contactar conmigo después para que te ayude a conseguirlo. Gracias por estar aquí una semana más. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.